Dalton, pasión por ti. Bienvenidos a Dalton Podcast, episodio número 18. Esta vez tenemos un capítulo muy interesante, les va a gustar, yo sé. Es sobre la tecnología híbrida en los vehículos que se comercializan en México. Y está conmigo Andrea Salazar. Andrea, ¿cómo estás? Hola Omar, muy bien, gracias. Estoy emocionada porque tenemos nuestro nuevo equipo, porque ya por fin podemos ser un poco más profesionales. Y sí, hoy vamos a hablar de tecnología híbrida. Hagan de cuenta que es como una clase 101, o sea, básico completamente para conocer esta tecnología, de qué trata, cuáles son los principales competidores, qué nos pueden ofrecer, razones para comprar un híbrido y nos vamos a ir a dar una vuelta por la historia sobre este tipo de vehículos. Y no podemos empezar este episodio sin definir qué es un auto híbrido. ¿Qué es un auto híbrido? Bueno, es un auto con dos motores. Lo más común y lo que manejamos aquí en México es un motor eléctrico y un motor a gasolina. Los alterna inteligentemente para asegurar potencia, reducir el consumo de gasolina y en consecuencia emitir menos dióxido de carbono en el ambiente. Eso es por definición un auto híbrido. Lo importante aquí, y antes de irnos a la historia, que el principal objetivo de este tipo de vehículos es reducir las emisiones contaminantes. Todo mundo sabemos ya que nuestro planeta sufre demasiado, somos demasiados carros, somos demasiada gente, demasiada contaminación, muchísimo CO2 en el aire. Entonces, sí, el principal objetivo de este tipo de vehículos es reducir este impacto ambiental que están teniendo la cantidad inmensa de coches que hay en el mundo. Es correcto, y no es nuevo, esto de la tecnología híbrida. Decía Andrea, les comentaba que íbamos a hacer un viaje por la historia, vamos a hacer un resumen rápido. Viene desde 1859, cuando se inventa la primera batería recargable, ¿no? Desde ahí alguien ya estaba pensando en, cómo vamos a movernos con energía eléctrica. Y en 1890, por primera vez se exhibe un tranvía en Chicago con propulsión híbrida. Era un motor de gas y otro eléctrico. Demasiado atrás para lo que hoy vemos, ¿no? Pero en 1900, Ferdinand Porsche, creo que lo deben haber escuchado alguna vez en su vida, produjo ya los primeros prototipos de autos híbridos. Pero obviamente era muy costoso producirlo y no era costeable. Entonces, se puede decir que fue el primer auto híbrido de producción del mundo y el primer vehículo de tracción delantera. Entregaba como 64 kilómetros de autonomía y era principalmente con energía eléctrica, que lo almacenaba en sus baterías y posteriormente lo entregaba al motor a combustión, pero pues no era para nada eficiente. Muy caro. Exactamente, era muy caro. En 1911, el primer vehículo híbrido gasolina eléctrico fue puesto en circulación por la Woods Motor Vehicle, o ¿cómo se pronuncia? Soy malo para el inglés. ¿Cómo se pronuncia vehículo en inglés? Vehicle. Por ahí. Es una compañía de Chicago y fue un fracaso comercial, demostrando que era demasiado lento para su precio. No sabemos el precio, pero era un precio, supongo, demasiado elevado para su tiempo. Y además era de mantenimiento complicado. Nada que ver para quienes tengan dudas de sus vehículos híbridos o de los vehículos híbridos que tenemos hoy. El mantenimiento es prácticamente lo de un auto común y corriente. Entra Toyota en escena. Toyota creo que siempre ha sido una marca innovadora, pero prueba muy bien sus vehículos antes de sacarlos al mercado. Y sí, Toyota empezó desde 1976 en Japón. Ahí creó un prototipo de deportivo híbrido en serie, movido por una turbina de gas y un motor eléctrico. Se llamaba Toyota GT Hybrid Concept y estaba basado en un Toyota Sport 800 de 1969. Así que, para quienes pensaban que el Prius fue el primero, pues no, fue el Toyota GT. Y hablando del Prius significa pionero. ¿Es cierto? Corríjame si estoy equivocado. Sí, Prius es el primer híbrido del segmento comercial, el primer híbrido que se empezó a vender en masa, y precisamente son pioneros en la tecnología Hybrid Synergy Drive, que es toda esta tecnología híbrida que maneja Toyota exclusivamente. Exclusiva, digamos, porque fueron los primeros, porque ya los autos híbridos que conocemos actualmente también manejan ese tipo de tecnología, pero tú sabes que cuando eres el primero vas siempre adelante en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, para lo que vamos a hablar en el siguiente punto, tiene mucho que ver con, en general, tecnología híbrida, sí, pero qué tipo de tecnologías existen o qué tipo de vehículos con sus distintas
propulsiones alternativas existen en el mundo. Tenemos... Permítame, ¿sí? antes de que llegues a eso, vamos a terminar con cuándo nace el Prius. El Prius nace en 1997, ¿es correcto? En el 97, ajá. Y en su primer año vendió 18,000 unidades. Actualmente Toyota ha vendido más de 10 millones de autos híbridos a lo largo y ancho del mundo. Y el Prius, bueno, fue el primero de producción masiva y digamos que ya que llegó a las masas, ¿no? Que ya lo podemos comprar nosotros en cualquier agencia Toyota del país. Exactamente. Pero tuvo competencia rápida. Antes de que continúes. Yo sé que ya quieres hablarnos de la tecnología, que es, la verdad, es muy, muy interesante. Honda, su principal competidor, lanzó el Honda Insight en 1999. Insight, bueno, yo lo digo como se escribe en español para no equivocarme. En español. Y bueno, su propulsor principal era un motor de gasolina de 1 litro y bueno, pues estaba acoplado a un pequeño motor eléctrico, a que este motor eléctrico apoyaba al motor a gasolina, por lo que no era capaz de desplazar por sí solo el motor eléctrico al automóvil, pero tenía una estructura muy aerodinámica que le ayudaba bastante para dar un buen rendimiento. Y pues ya, desde ahí empezó la competencia dura con autos híbridos. Y pues fue la primera generación Prius de Toyota contra Insight de Honda. Pero ahora sí, platícanos un poco entonces, Andrea, de cómo es esta tecnología. Mira, tenemos 4 tipos. Primero están los eléctricos, los híbridos en serie, los híbridos en paralelo y los que combinan estas últimas dos tecnologías, que son los híbridos en serie paralelo. ¿Quiénes tienen autos eléctricos? Para empezar, ¿cómo funcionan? Pues son completamente con energía eléctrica, se conectan, son estos vehículos que sí se conectan y que necesitas a lo mejor en tu casa de alguna infraestructura para poderlo cargar o ir a algún súper, alguna gasolinera donde tengan este tipo de instalación eléctrica. ¿Quién tiene este tipo de vehículos? BMW, Tesla, son eléctricos, el Nissan Leaf, el Chevrolet Bolt. Entonces, este tipo de coches sí son los que se tienen que conectar. Lo resalto porque muchas personas siguen creyendo que híbrido significa tener que conectarlo en algún lado, tener que enchufarlo. Y esto es incorrecto. Una cosa son los autos eléctricos, que tienes que tener una conexión con cable, como si fuera un celular que hay que cargar en la noche para que en la mañana te funcione. Los híbridos no. Los híbridos, tú vas a tu gasolinera, le echas gasolina como comúnmente lo haces con cualquier otro vehículo, y el motor eléctrico se carga con la misma aerodinámica, con los frenos, con la desaceleración, de diversas formas dependiendo de la marca, y no necesita conectarse a la energía eléctrica. Los híbridos en serie son aquellos que su principal motor es el eléctrico y el de combustión entra como un asistente cuando hay que recargar las baterías o generar mayor potencia. Los híbridos en paralelo son aquellos en los que el motor a combustión, digamos que es el principal, y el motor eléctrico es el que entra como un asistente en el caso de que se requiera generar energía. Los híbridos en serie paralelo son los que conocemos como el Honda Insight, como el Prius, el Ioniq, por ejemplo. Entonces, sí, son los vehículos híbridos más eficientes. ¿Por qué? Porque combinan estos dos tipos de tecnologías y funcionan automáticamente. Es decir, tú vas manejando a velocidades bajas. En cuanto tú enciendes el motor de uno de estos vehículos, entra solamente el motor eléctrico. Este va a ser el principal en ese momento y te da una autonomía de más o menos 1,5 kilómetros. Cuando se termina o se baja la carga de este motor eléctrico de las baterías, es cuando entra el motor de combustión. Y ahí entonces te empieza a ayudar a generar potencia con la desaceleración misma del vehículo, es decir, como tú lo manejas normalmente, el coche solito se va a ir recargando. No necesitas enchufarlo, lo repito, no necesitas cargarle la batería manualmente o con alguna técnica o maña. El coche solito se va cargando, va regenerando esta energía. Bueno, ni siquiera necesitas oprimir un botón o mover algo en el vehículo para que se cargue. Pues no. Así de simple. No, tienes tus modos de manejo, eso sí. O sea, si tú quieres utilizar, si tienes la carga completa de la batería, tú puedes utilizar el modo eléctrico o el modo EV, que te va a dar esa autonomía que platicábamos hace ratito de 1,5 kilómetros más o menos. Puedes activar el Eco o el Econ, que es un modo de manejo de ahorro.
en el que no te voy a dar tanta potencia, no voy a forzar tanto el motor. Si, por ejemplo, voy en la ciudad, no sé, en la ciudad, en el sí. tráfico normal, no necesito tantísima potencia, entonces esto me va a servir. ¿Qué otra cosa? Tenemos también el modo Power o el modo Sport, que es aquí donde el motor de combustión se va a acoplar al eje para poder generar fricción y darte mayor potencia, mayor torque también en el caso de que lo necesite así tu vehículo. Los coches híbridos tienen una característica que son más eficientes en la ciudad que en la carretera. Normalmente tú estás acostumbrado a ver, bueno, el rendimiento en la ciudad es de 13 y en la carretera es de 15, 16. Con los híbridos sucede al revés. ¿Por qué? Porque se cargan con la desaceleración del vehículo. ¿Qué quiere decir? Que, pues si por ejemplo yo voy en el tráfico y voy acelerando y desacelerando, acelerando, desacelerando, es más fácil que mi batería se vaya recargando, a que si voy en carretera, pues obviamente ahí voy a tener que llevar todo el tiempo el motor de combustión porque necesito rebasar, necesito acelerar, necesito a lo mejor subir una pendiente, entonces ahí es cuando voy a necesitar más de mi motor de combustión. Hablando de eso, por eso son tan populares en ciudades como la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, donde se ven muchísimos de sus vehículos. Incluso los gobiernos tienen alguna especie de ayuda para quienes tienen este tipo de vehículos que pagan menos impuestos, ¿no? Pero realmente la ventaja que vas a tener principalmente va a ser el contaminar menos y obviamente gastar menos gasolina, porque en donde hay mucho tráfico casi estás trabajando con el puro motor eléctrico. Ajá, exacto. Algunas ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de tecnología es, en autos eléctricos, pues definitivamente no producen emisiones contaminantes directas, o sea, CO2. El torque inicial es bastante bueno, pero ¿cuáles serían algunas de las desventajas con los autos eléctricos? Es que su espacio interior es un poquito más reducido porque necesitan un sistema o mecanismo que abarca mayor cantidad de espacio en el vehículo. El valor de reventa se ha visto que es un poco más bajo a la hora de que quieres cambiar de vehículo. Si quisieras instalar una estación de carga en tu casa, te cuesta más o menos 33,000 pesos. Entonces es un gasto que tendrías que tomar en cuenta en caso de que quieras adquirir un auto eléctrico. La autonomía es algo baja y pues bueno, sí son un poquito más caros que los autos híbridos convencionales. Un muchito más caros. La verdad es que es una gran desventaja de los eléctricos contra los híbridos. Por eso realmente les recomiendo que se acerquen a su agencia Dalton y pidan una prueba de manejo de un auto híbrido y van a ver qué chulada. Y para las personas que piensan que un auto híbrido es menos potente que uno a gasolina, vengan y manéjenlo. De verdad tienen muy, muy buena potencia. Sí, eso sí. Y aparte son muy cómodos. Vengan y manéjenlos. Vayan a sus agencias Dalton Toyota, Dalton Honda y Dalton Hyundai, Dalton Kia. Cualquiera de esas marcas. Tenemos autos híbridos, pregunten por ellos. Y continuando con... ¿Sí quieres que siga con mi explicación o sí, ya estás concluyendo? No estoy concluyendo, estoy haciendo un comercial de intermedio. En daltonseminuevos.com estrena una Sedona 2019 por solo 365,000 pesos. Llévatela a 24 meses, con tasa del 5%, enganche del 20% y 3% de comisión por apertura. O bien, si quieres cuidar tu liquidez, réntala durante 6 meses por 18,000 pesos al mes, con todos los gastos incluidos. A los 6 meses, podrás comprarla y 4 rentas quedarán a tu favor, quedando a un precio de 293,000 pesos después del arrendamiento por 6 meses. O bien regrésala sin ningún cargo adicional. Solo en daltonseminuevos.com. Los autos híbridos en serie, porque vamos en la parte de ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues también generan menos emisiones contaminantes, te da más eficiencia, claro, que un coche convencional, pero pues su desempeño ya cuando le estás acelerando un poquitín, ya cuando vas a una velocidad media alta, pues sí es algo pobre. Sí también necesitas una instalación de recarga, por ejemplo, los carritos de golf,
tienen una tecnología híbrida en serie, o los vehículos de reparto ligero, por ejemplo, los chiquitillos que andan repartiendo productos o... Digamos que en los centros de las ciudades, que Ajá, son regularmente ándale. calles antiguas muy angostas y esos carritos son muy cómodos, para ahí están bien, pero igual necesitan una estación de recarga. Exactamente. ¿Por qué? Porque son, digamos, como eléctricos, pero de rango extendido. O sea, te dan una autonomía un poquito mayor. Los costos operativos y de inversión también son mayores. Y pues el motor de combustión pues no te da la suficiente tracción. O sea, es para un vehículo chiquito o pues sí, para un vehículo que no requiere tantísima potencia. En cambio, los paralelos, aquí es distinto. Pues aquí sí ya tienes dos fuentes de energía moviendo el auto. Los híbridos en paralelo ya podremos decir que son como híbridos parciales. No son full hybrid, son mild hybrid. Entonces, pues si tienes buena respuesta, buen desempeño, si quisieras acelerarle, si quisieras un poquito más de potencia, pero en terrenos planos, ahí sí tienes un poquito mejor respuesta. Pero si vamos en una subida que requiere una máxima potencia, o sea, que le metas el acelerador, ahí sí no te va a responder tan bien como quisieras. La autonomía y el rendimiento sí son superiores a un coche convencional definitivamente, pero no es significativo. ¿Qué otra cosa? Las emisiones, los costos de uso, en general, pues el costo de tenerlo te va a salir muy igual a un auto convencional. Ahora, si nos vamos a lo que conocemos como full hybrid o un auto híbrido en serie paralelo que combina estos dos tipos de tecnología, Que viene siendo Toyota Prius y Honda Insight. Exactamente. Aquí sí te estamos dando la mayor eficiencia, un rendimiento excelente. La autonomía también con el motor eléctrico es un poquito mayor. Bajas emisiones contaminantes. Los más bajos costos operativos, como ya decías hace ratito, no te cuesta más el mantener un coche híbrido a uno convencional. Y la respuesta en cualquier tipo de condición, en subidas, en rebases, en el tráfico, en la carretera, es bastante buena. Ahorita decías que el Prius, por ejemplo, que lo manejen, que se siente la respuesta bastante bien. Otro de los mitos o preconcepciones que tiene la gente es que un híbrido no te da potencia, o sea, no te da velocidades altas, que no lo puedes correr. Esto es completamente falso. De mi viva experiencia les puedo decir, yo he subido uno de nuestros híbridos, el Prius, a 190 kilómetros por hora en la carretera y se siente... O sea, es una experiencia extraordinaria. O sea, se siente muy perrón la conducción o la sensación de manejo. Es muy estable, es correcto. Muy estable, eso está chido también. Hablando de coeficiente aerodinámico, es una cosa que también te puede dar estabilidad, que reduce la resistencia al viento. Tienes paneles aerodinámicos en la parte de abajo que también hace que el coche se mantenga más pegado al suelo. Entonces está muy chido, muy chido. Esto es una cosa que no se debe hacer, pero nosotros lo manejamos a 190 en un terreno pues resbaladizo seguro. Porque estaba lloviendo. No, ¿cuál seguro, carnal? No, Yo muy pensé mal. que la habías tenido en una pista. O sea, que te fuiste a probarlo en condiciones extremas. Pero ¿sabes qué nos pasó? Una cosa muy chistosa, que como estaba lloviendo, tú sabes que cuando llueve vas en tu coche y ves como que las gotitas van así erráticas, como que van correcto, así subiendo y se mueven. Sí. En el Prius está tan raro como sube derechitas, o sea, en línea recta. Y eso es por el coeficiente aerodinámico, supongo. Exactamente. Se ve muy raro porque parece falso. O sea, parece como que, no sé, muy chistoso. En las ventanas tú ves como que las gotitas van en línea recta hacia atrás. En el parabrisas las ves también en línea recta hacia arriba, pero no estás acostumbrado a ver eso. Es correcto, sí. Que quiere decir que es un coche completamente aerodinámico. De hecho, es uno de los que tiene el coeficiente aerodinámico más bajo, 0.24, y de ahí para arriba los demás. Muy bien, pues ya estamos conociendo lo que es la tecnología híbrida. De verdad los invito a que vayan a las agencias Dalton y pregunten por sus autos híbridos. Las marcas que manejamos tienen, y hay una gran gama por si ustedes buscan un sedán, si buscan una SUV, si buscan hasta un deportivo. Así que... Dentro de nuestras marcas, ya nos pasamos al comercial. Sí. Dentro de nuestras marcas tú puedes encontrar el Kia Niro, puedes encontrar el Honda Insight, el Toyota Prius y las versiones híbridas de Corolla, Camry, RAV, el Prius C. Entonces,
pues está bastante chido. Siena también ya viene la híbrida. Siena, es correcto. Entonces, el mamamóvil híbrido. Exactamente. Ahora sí. El objetivo de Toyota... ¿Es que sean mamás luchonas y ecologistas? No. El objetivo de Toyota para los próximos años es que todos sus vehículos, toda la gama, cuente con una versión híbrida. Ok. ¿Por qué? Porque pues, son marcas que están comprometidas con el medio ambiente. Igual Honda tiene Blue Skies for Our Children. Entonces también, pues ahí es como que estoy comprometido con el ambiente y también te doy un coche tecnológico, equipado, seguro. Entonces está muy, muy padre. En Hyundai puedes encontrar el Ioniq. No sé, Omar, si nos pudieras platicar algunos puntos clave de Kia Niro y ya nos vamos explicando un poquito más de los demás. Muy bien, entonces el Kia Niro tiene un sistema híbrido paralelo con modo EV en bajas velocidades. Que recordemos que es el modo eléctrico. Es el modo eléctrico, exactamente, o sea, en bajas velocidades va a entrar solo el motor eléctrico y tiene una cosa que espero no equivocarme en mi pronunciación en inglés, que es bastante deficiente, Smart Energy Recovery más Paddle Energy Shifters. Aquí Andrea, que es la especialista en producto, nos va a explicar qué es esto. La especialista. Claro, tú eres nuestra especialista. No, nomás estoy inventando, no se crean. Aquí hay algo también chistosillo de los híbridos. Si ustedes han visto las paddle shifters o las paletas de cambio en los autos convencionales, están acostumbrados a que la paletita de más te va a dar mayor potencia o va a ir subiendo la velocidad y la de menos, pues obviamente va a ir bajando la velocidad. En un híbrido funciona al revés. Entre más le des a la paletita de cambio, va a desacelerar el motor. ¿Por qué? Porque lo que quieres es recargar energía, recargar baterías y entre menos te va a dar mayor potencia. Entonces funciona completamente al revés. ¿Por qué? Porque lo que quiero y con Smart Energy Recovery me refiero a que con la desaceleración voy recargando, lo que ya platicábamos hace ratito. Entonces sí, acordémonos que las paletas de cambio en los híbridos funcionan al revés. Muy bien, entonces para tenerlo en cuenta que funcionan al revés las paddle shifters en el Kia Niro. Ahora voy a platicar un poco del Honda Insight. Tiene un diseño elegante, quiero que lo conozcan. Es una estructura muy similar a la del Accord. Entrega en condiciones óptimas de manejo 31.5 kilómetros por litro. Tiene Honda Sensing. El Honda Sensing es un sistema o un conjunto de tecnologías. Principalmente es para mejorar la seguridad del vehículo. Tienes, por ejemplo, la alerta de cambio de carril, en el que va el vehículo leyendo las líneas del piso. Entonces, en el momento en el que tú te estés saliendo del carril y no hayas puesto la direccional, el vehículo te va a dar una alerta visual y auditiva y va a corregir la dirección. O sea, te va a vibrar el volante y solito se va a querer regresar al carril. También tienes mitigación de salida de carril, que, por ejemplo, tomas una curva o cambia de forma el camino. O sea, lo que hace el vehículo es mantenerte dentro del camino, que no te vayas a salir. Y la mitigación de colisión y frenado, que trabaja también con el control crucero adaptativo. Por ejemplo, que yo le puedo decir a mi coche que quiero llevar cierta distancia del vehículo de enfrente y cierta velocidad. Entonces yo le puedo decir, quiero ir a 100 y quiero que lleves 1, 2, 3, 4 coches de distancia del de adelante. En caso de que el de adelante se empiece a frenar, por ejemplo, cuando vamos a llegar a un semáforo en rojo, el coche solito se va a frenar y se va a frenar por completo. También puede suceder que alguien intempestivamente se cambie de carril enfrente de ti. Entonces el coche va a detectar esto y también se va a frenar solito. En el momento en el que se empiece a despegar este vehículo enfrente de ti, tu coche va a ir agarrando mayor aceleración para llevar la distancia y la velocidad que tú le configuraste desde el principio. Entonces está muy padre, es un tema aparte porque no es exclusivo de un vehículo híbrido, pero pues podríamos platicarlo en un podcast. En un capítulo especial. Exactamente, de ya este vehículo, para ¿no? dar un poquitín más de información. Y si nos vamos a Toyota. Así es. Omar. Pues el Toyota Prius, que es el híbrido por excelencia. Ya nos habías platicado
Tú de que es un auto que fluye porque es el que tiene el mejor coeficiente aerodinámico con 0.24. Es eficiente, puedes recorrer hasta 1000 kilómetros con un solo tanque. Eso casi yo lo probé, yo vine de la Ciudad de México, de aquí de San Luis Potosí, con un solo tanque y estuve 3 días allá manejando el vehículo, así que para que se den una idea, más o menos son 1000 kilómetros, o sea que sí te los da. Obviamente la seguridad que ya conocemos de Toyota tiene tecnología pura, porque no solo en su tren motriz, también en los gadgets que acompañan. Tiene cargador inalámbrico para tu celular, pantalla de 7 pulgadas. Bueno, esos son accesorios que en otros autos puedes encontrar. Pero, como ya decíamos, de estos 3 autos no tienen que conectarse a una toma eléctrica. Ninguno de estos. Nada de andarlo conectando. Exactamente. Como dato curioso, los autos híbridos, en el caso en el que tú tienes 2 baterías, tienes una que hace que se mueva el vehículo y otra que es para el sistema eléctrico, para los faros, para el estéreo, sí, etcétera. La chiquitilla, la de 12 voltios. Pero tienes otra de 270 volts. Entonces, en el caso en el que tú te quedes sin batería en tu coche híbrido, cualquier otro coche te puede pasar carga de la forma normal, en la forma en la que lo hacemos siempre. Pero al revés, jamás. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el otro coche quiera arrancar, le va a dar tu coche híbrido toda la carga de la batería de 270 volts y de la batería de 12 volts. Entonces, lo que va a suceder es que explota, truena, le quemas todo el sistema eléctrico. Entonces, sí te pueden pasar batería a ti, a tu coche híbrido, pero tú jamás le debes de pasar batería a un coche convencional. Ok, aunque seas muy buena onda y te pidan ayuda, di, lo siento, no puedo. I'm sorry, carnal, no puedo. Es correcto. Muy bien, nos falta hablar entonces de el Ioniq de Hyundai. ¿Qué tiene este vehículo? Bueno, tiene igual tecnología híbrida con un asistente de mantenimiento en el carril, muy similar al que platicamos ahorita del Honda Insight. Tiene asistente de colisión frontal y te da un rendimiento en combustible en condiciones óptimas, obviamente, siempre aclarando el punto, de 28.3 kilómetros por litro. Esos son algunos, no son todos, algunos de los modelos híbridos que manejamos en el grupo Dalton en cualquiera de nuestras marcas. Insisto, pidan su prueba de manejo. De verdad, si quieren un auto híbrido, primero vayan y manéjenlos y van a ver qué chulada de carros. Eso siempre es importante. En cuanto a rendimiento, creo que no lo hemos puntualizado. En Prius traes un rendimiento un poco mayor a 25 kilómetros por litro. En Insight, lo que se dice oficialmente es que tienes un rendimiento de 31.5 kilómetros por litro. Y el de Hyundai Ioniq, que acabas de decirlo ahorita, de 28.3. Así es, obviamente siempre es en papel, hay condiciones de manejo que no te van a permitir a lo mejor llegar a eso, pero es un buen parámetro para saber más o menos cuánto te va a dar de... cuánto le puedes sacar a tu híbrido. Ok, Omar, para terminar, danos unas cuantas razones, que creo que ya están bastante implícitas, pero danos unas cuantas razones para comprar un híbrido en estos tiempos. Primero, las ventajas. Bueno, tenemos que reducimos el impacto ambiental. Se pueden ustedes sentir un poquito mejor de estar dejando una huella de carbono menor que el resto de los mortales. Porque, bueno, disminuyes las emisiones a la atmósfera. Ahorras combustible, entonces también tu bolsillo te lo va a agradecer. Y reduces la contaminación acústica porque, bueno, vengan y manéjenlo, van a ver cuando prendan su vehículo que parece que sigue apagado, pero en realidad ya está prendido y el motor eléctrico está listo para cuando ustedes le ordenen arrancar. Nada. Exactamente. Bueno, se van a ahorrar más dinero porque la mayoría, en la mayoría de los estados en este país, tiene algún beneficio fiscal, ¿no? Pagan un poco menos de impuestos o a lo mejor no paga tenencia, en donde aún se pague. Entonces también conviene. El uso de frenos regenerativos permite a los automóviles híbridos recoger y reutilizar la energía cinética y la transforma en eléctrica. Entonces, esto hace que los vehículos híbridos alcancen un mejor rendimiento en los caminos muy transitados. O sea, en donde haya mucho tráfico, ustedes van a ahorrar más gasolina todavía. Van a estar ustedes ya un poco más cerca del futuro con un auto híbrido. Aparte está cool, o sea, para quienes son vanidosos de orgullo y así, pues está cool, estás... a la vanguardia, traes un coche híbrido, es una tendencia, entonces les recomiendo bastante y creo que no podemos dejar de recalcarlo, que tienen que manejar un híbrido. No se dejen llevar por los mitos que existen alrededor manéjenlo, córranlo, son coches bastante eficientes, bastante dinámicos y pues es la recomendación que yo les puedo dar. Hay un mito que dicen que las baterías duran poco. Bueno, vayan y consulten a sus distribuidores
y la mayoría tienen una garantía extendida para las baterías. ¿Por qué? Porque confían en sus baterías. Sabemos que son baterías ya diseñadas para una larga duración, así que no se preocupen por eso, solo es un mito. Uh-huh. Así que, Andrea, ¿algo más que desees agregar? No, pues nada, que vengan a las agencias de Dalton, que pregunten por los híbridos, cómo funcionan, cuáles son las ventajas, beneficios fiscales, también es bastante bueno que lo hayas mencionado. Y pues sí, ya nos veremos en un próximo episodio. Hay mucho que decir sobre tecnología híbrida, de verdad que no terminamos en un solo episodio, nos tendríamos que estar aquí unas 2 horas para poder hablar de todo lo que involucra una tecnología híbrida, pero pues por lo pronto vamos con lo básico. Así es, y pues les agradecemos que nos hayan escuchado en esta ocasión. Los esperamos en nuestro próximo episodio, que es una sorpresa cuando va a salir, porque nunca sabemos. Literal, no Así sabemos. es. Pero suscríbanse ahí en las plataformas de podcast para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Pues muchas gracias, Andrea. Gracias, Omar. Soy Omar Rubalcaba y los esperamos en el próximo episodio. Nos vemos, bye. Bye. Dalton, pasión por ti.